Muy buenas noches, amigos del Círculo de Cine. Miguel Contreras Torres. Bienvenidos a la sesión número 12 del Seminario de Lectura Cine Latinoamericano. Hoy es martes 24 de junio de 2025 y vamos a continuar con la revisión del libro Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina de Paulo Antonio Paranaguá, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México en el año 2003. Hoy vamos a continuar con el capítulo 12, titulado Nacionalismo, en el que, en su página 221, nos dice que las relaciones del cine con las instancias políticas han sido estrechas en América Latina, sobre todo en determinados periodos y regímenes. Existe una resistencia a formular el problema en términos de la existencia de un cine peronista o castrista u otro concepto equivalente. Toda analogía con otras formas de autoritarismo parecería condenar globalmente al conjunto de la producción de manera indiscriminada. Menciona que a veces la resistencia es puramente ideológica. En el caso de Cuba, hasta hace poco tiempo parecía un postulado evidente hablar de un, entre comillas, cine revolucionario. En cambio, los mismos hubieran rechazado como una ofensa que se hablara de un cine, entre comillas, cine castrista. En ambos casos se está apuntando a la fuerte subdeterminación política que pesa bajo ese régimen sobre la producción cinematográfica. No implica necesariamente un juicio de valor sobre todas las películas en bloque. En el caso de Argentina, en la página 222, menciona que en este país la represión del peronismo pretendió durante años proscribir no solo el movimiento, sus electores, consignas, insignias y signos, sino borrar la misma palabra. Los tres mayores países de América Latina, México, Brasil y Argentina, tuvieron prolongadas fases de populismo autoritario coincidentes con el cine sonoro y el auge de los medios de comunicación masivos. Después del triunfo de la Revolución Cubana, el desarrollismo transforma la herencia populista, radicaliza la problemática nacional y social. Latinoamérica enfrenta regímenes autoritarios, conservadores. La relación del cine con el Estado va a replantearse en esta nueva fase. No hay que perder de vista, dice Paulo Antonio Paranaguá, que también hay un alcance relativamente limitado del cine respecto a los demás medios en las diversas coyunturas. El discurso de Vargas y Perón fue básicamente radiofónico. Fidel Castro a través de la radio y en la pantalla de la televisión también. El neopopulismo de Hugo Chávez recurre más bien a un programa semanal. Frente al poder de los medios de comunicación, el cine despliega seducción y fascinación, pero no compite en idénticas condiciones de frecuencia, proximidad, agilidad y penetración. Quizás pueda verse en el cine un laboratorio para los nacionalismos y populismos contemporáneos. Dirá también en la página 223 que la revolución cinematográfica fue una especie de laboratorio para las comunidades imaginadas por el populismo latinoamericano. La ficción seriada no pasó directamente de las publicaciones ilustradas o la radio a la televisión, sino que se benefició más bien de las experiencias icónicas, dramatúrgicas, genéricas, temáticas, musicales y empresariales desplegadas en el campo del cine. Uno de los primeros antecedentes es el de la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela. Su función va a ser hacer la propaganda de las realizaciones del régimen a través de las pantallas del país y sus representaciones diplomáticas en el exterior. El interés oficial dotó a Venezuela durante la larga transición entre el cine mudo y el sonoro, estamos hablando de 1927 a 1938, de la infraestructura mínima necesaria para la producción fílmica, aunque se limitara a documentales y noticieros. En la página 224, Paranaguá aborda el tema de México. Después de una explosión revolucionaria en 1910, se mantiene en persistente conflicto durante casi un cuarto de siglo, lo que favorece la incursión de caudillos y generales en el cine. La mayor parte de la producción oficial tuvo lugar en el documental y la producción de ficción solo logró estabilizarse después
del éxito internacional de Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes de 1936. La nacionalización de la industria fue descartada y las responsabilidades de la producción fueron delegadas a empresas o empresarios del sector después de algunas experiencias significativas de producción oficial. La más notable fue Redes de 1934, producida por la Secretaría de Educación Pública, dirigida por Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel. Dirá también que todos los estudios o todos los estudiosos del cine mexicano están de acuerdo con la fuerte gravitación del nacionalismo sobre la producción, los géneros y la estética. La producción cinematográfica durante la administración de Rodolfo Echeverría, actor, dirigente gremial, hermano del propio presidente Luis Echeverría, fue sometida a un cuestionamiento ideológico bajo el impacto de la crítica radical de las instituciones típicas de los movimientos de 1968. Con el periodo clásico ocurre lo inverso. Diversos tipos de análisis parciales evitan una caracterización global, estrategias y representaciones que no son debidamente articuladas. En la página 225 menciona cómo la Secretaría de Educación Pública tuvo en México un papel relevante en el ámbito de los documentales. En la Argentina, Matías Sánchez Sorondo defiende en 1938 la creación de un Instituto Cinematográfico del Estado. La primera descripción en lugar e importancia va a ser la de Italia como influencia de estas producciones. Una crítica también al modelo alemán por su excesiva centralización y propaganda. En Brasil, el Instituto Nacional do Cinematografía Educativo, 1936, va a responder a lineamientos análogos a los del Instituto Luce. Uno de sus activos promotores, Jonatas Serrano, estaba vinculado a la Escuela Nova de 1932, el progresista movimiento de reforma inspirado en la experiencia educativa de Estados Unidos. Y hicieron una implementación de una tímida política proteccionista que obliga a proyectar un cortometraje de producción nacional como complemento de cada programa cinematográfico, esto en 1932. La misma normativa nacionaliza la censura, o sea, la centraliza en un órgano federal. El binomio entre el proteccionismo y el control no es casual, sino que ilustra la ambivalencia de la estrategia estatal. La dictadura de Vargas va a ejercer un estricto control sobre los medios de comunicación, en los que el cine se encuentra a mitad de camino entre el medio de comunicación dominante, la radiofonía, y otros vectores de la nueva cultura de masas como la industria discográfica o la prensa ilustrada. Hay una modernización conservadora y un consenso excluyente como estas contradicciones entre las que oscila Brasil. En el Brasil de Vargas, así como en el México revolucionario, el populismo reviste un contenido esencialista, adoptando las teorías de Gilberto Freire y, en el caso de México, José Vasconcelos, la democracia racial y la raza cósmica. El cine educativo no es un capítulo marginal o menor de la historia de la cinematografía brasileña. Existe una filiación institucional directa, ininterrumpida, entre el INCE, el Instituto Nacional de Cinema, que lo reemplaza en 1966 en pleno Cinema Novo, y el Embrafilme. Si bien los noticieros y los documentales fueron lo esencial de la producción institucional varguista, las incursiones en la ficción resaltan en un contexto prácticamente vegetativo, una categoría que está también planteando Paranaguá en este libro. Por ejemplo, un apólogo de Humberto Mauro, 1936, primera adaptación de un relato de Machado de Asís, o por ejemplo el largometraje O Descubrimiento do Brasil de Humberto Mauro de 1937, que contó con el aval de Edgar Roquet Pinto, un pionero del cine antropológico y de la radiofonía, y la música compuesta por Villalobos. El filme
Argila de Humberto Mauro, también de 1940, un melodrama romántico sobre amores contrariados por las diferencias sociales y un discurso culturalista sobre las relaciones entre lo indígena y lo popular, lo erudito y lo nacional. Las adaptaciones literarias y los filmes históricos volverían a ser los dos ejes impulsados 20 años después durante el llamado periodo militar del Embrafilme. Los rituales, la retórica del varguismo y el peronismo diferían bastante, dice Paranaguá. Sin embargo, en ambos casos, la política cinematográfica se inserta en un amplio marco de un redoblado interés por el desarrollo y la orientación de los medios de comunicación. La primera presidencia de Juan Domingo Perón coincide con la crisis de la industria fílmica argentina, acosada por la mexicana. Tanto el filme Dios se lo pague, de Luis César Amadori, de Argentina, 1948, como Las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril, 1951, denuncian atropellos situados en una época pretérita. El género épico va a tener también manifestaciones escasas e híbridas en América Latina. Así, por ejemplo, Las aguas bajan turbias ostenta como eje narrativo una relación sentimental en clave melodramática. Las aguas bajan turbias está emparentada con O Canganceiro de Lima Barreto de 1953, donde las violentas aventuras del bandillaje nordestino están acompañadas de múltiples números musicales y de una buena dosis de melodrama pasional. Hay que tener en cuenta, dice Paranaguá, los condicionamientos del espectáculo cinematográfico como un todo, que sería probablemente lo más acertado. La censura previa existía también en México, pero contrariamente a algunos países como Venezuela, Perú o Brasil, ninguna investigación ha evaluado su alcance todavía, dice Paranaguá. Una característica de la Argentina peronista es la cantidad de prohibiciones profesionales, encubiertas o no, que se presentaron. Ya para finalizar este capítulo, Paranaguá menciona que si los institutos creados a partir de los años 50 en Argentina, Cuba o Brasil responden a otros parámetros, puede detectarse una prolongación de las justificaciones y legitimaciones propias al cine educativo en la producción de documentales didácticos del ICAIC. El cine cubano de ficción también necesitó apoyarse sobre una producción documental para preservar su espacio, incluso frente a la competencia representada por empresas audiovisuales que eran rivales a ella. Bien, hasta aquí termina este capítulo 12 de este libro, este capítulo que abordó el tema del nacionalismo, capítulo 12 del libro Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina, obra de Paulo Antonio Paranaguá, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México en el año 2003. Los invito a continuar este seminario, seguir ya en la recta final de este interesante libro el día de mañana. Mientras tanto, que tengan excelente noche y hasta mañana.